Bien, buenos días, Dios les bendiga a todos nuevamente. Nos volvemos a encontrar, para los que por ahí no nos están mirando, después de unos días sin transmisiones. Estuvimos casi todos con dengue, entonces no nos reuníamos, pero gracias al Señor en su misericordia hoy estamos nuevamente en este lugar y podemos gozarnos en la presencia del Señor y disfrutar nuevamente de su palabra. ¿Amén? Amén. Invito a ponerse de pie. Vamos a continuar aquello que hemos comenzado sobre Tesalonicenses. Recuerdan que hemos hecho solamente una pequeña introducción, ¿sí?, al libro, y hoy vamos a empezar ya a desarrollar, ¿sí?, con nuestro método histórico-gramatical, nuestra predicación expositiva, verso a verso, tratando de entender qué es lo que, por medio del Espíritu Santo, en este caso el apóstol Pablo, escribió a los tesalonicenses. ¿Amén? Vamos a leer el capítulo 1, comenzamos capítulo 1, versículo 1. ¿Amén? Y dice así la palabra del Señor: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hasta ahí nomás, mis hermanos. Vamos a orar y vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Te damos gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad que tenemos en la cual nos congregamos para escuchar tu palabra. Señor, gracias por tener tu libro santo en el cual nos instruyes, Padre. Enséñanos, háblanos. Que no sea la carne, sino que sea tu Espíritu Santo a través de este vaso de barro para explicar, para enseñar lo que tu palabra tiene para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Entonces, sin preámbulo alguno, sin introducción, vamos comenzando directamente analizando este versículo principal, donde, como es costumbre en su época, el apóstol Pablo empieza con su nombre. Siempre, si recordamos, todas las cartas del apóstol Pablo empiezan con una presentación personal, ¿sí? Y en este caso, dos de sus colaboradores, Pablo, el escritor de la carta, acompañado por Silvano y Timoteo, ¿sí? Entonces, ¿por qué los nombra? Porque Silvano y Timoteo, Silvano sería Silas, sí, es la traducción de Silas, Silvano, fueron los que, junto con Pablo, iniciaron la obra en Tesalónica, ¿sí? Ahora, es maravilloso, es importante, nos muestra humildad que el apóstol Pablo, primero, no usa el título apostólico como en otros lugares, porque acá no hace falta defender su apostolado, y se pone a la par de los hermanos. Ustedes hemos terminado Filipenses, donde Filipenses, varias oportunidades, el apóstol Pablo habla y dice hermanos. Y acá se pone a la par de estos dos colaboradores, que si quizás Pablo no los nombraba, nosotros no vamos a tener ni idea de quiénes eran, ¿sí? Entonces Pablo siempre se identifica a sí mismo con los hermanos, ¿sí? Y no es aquella persona que por ser quien era, se ponía arriba de un pedestal y decía yo soy el apóstol, así que ustedes son, por decir de alguna manera, mis súbditos. Sino que él se ponía a la par, ¿sí? Él trabajaba codo a codo con los hermanos en la obra del Señor. Esto es algo, y esto nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado con esto, no poner a nuestros predicadores favoritos sobre un monumento, sobre un pedestal. No poner a nuestros líderes sobre un pedestal. Por el simple hecho de que somos seres humanos y podemos pifiarla. Básicamente. El centro de nuestras vidas tiene que ser Cristo. No el pastor. No un predicador famoso que vemos en YouTube, por ejemplo. ¿Sí? Y otra cosa para notar en esta epístola, como dijimos que, al igual que en Filipenses, Pablo no presenta su apostolado. No dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia tesalonicense. Aunque más adelante Pablo sí habla de su apostolado y tiene la autoridad apostólica para hacerlo, porque Pablo fue
el último de los apóstoles. Entonces Pablo tiene la autoridad para hablar, pero inicia su carta no diciendo quién era. No nos vamos a detener bien quién era Silvano y Timoteo, pero lo que sabemos es que junto con Pablo eran conocidos por los creyentes de Tesalónica, ¿sí? Si me acompañan a Hechos capítulo 17, vamos a ver donde Silas, o Silvano, está con Pablo, ¿sí? 17.1 dice, Hechos 17.1, Hechos 17.1 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El verso 4 es el que me interesa. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces ahí nos muestra que Silas estaba con Pablo. Pero ¿qué pasa? Después Timoteo aparece en escena y en el capítulo 3, versículo 6 acá de Primera de Tesalonicense dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros, para hablar en criollo, de ustedes a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. ¿Sí? Timoteo después aparece y le llevó un informe positivo al apóstol Pablo sobre la situación de la iglesia. Después de la presentación habitual, ¿qué dice? Pablo, Silvano y Timoteo nos dice a quién va dirigida la iglesia. ¿Y a quién va dirigida? No. ¿A quién va dirigida? ¿A dónde va dirigida la carta? A la iglesia, o como dicen otras traducciones, a la congregación de las tesalonicenses. Y esto es interesante, porque el término iglesia, lo que nosotros usamos como iglesia, es una palabra que se puede usar en muchos sentidos. ¿Sí? Pero básicamente significa una convocatoria a una gran multitud. ¿Sí? Puede ser cristiana o no cristiana. Por ejemplo, si vamos a Hechos nuevamente, capítulo 19, vamos a ver cómo los efesios se congregaban en el estadio para gritar a favor de la diosa Diana. ¿Sí? Hechos capítulo 19, versículo 32. Y dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y no sabían por qué se habían reunido. ¿Sí? Versículo 39 dice, y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea se puede decidir. Y el verso 40 dice, porque peligro hay que seamos acusados de sedición, por esto de hoy no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón a este concurso. La palabra concurso del 40, la palabra asamblea del verso 39 y la concurrencia del verso 32 son los que en griego es la palabra iglesia. ¿Sí? En el griego es eclesia. Y esta misma palabra también se usa para referirse a la congregación de Israel en el desierto. Ahí en Hechos capítulo 7, verso 38, yo lo busco, no se preocupe. 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Esa palabra, congregación, es la palabra iglesia. ¿Sí? Entonces esta palabra, por eso hoy vamos a leer, o leímos mejor dicho, solamente este versículo, porque hoy nos vamos a detener sobre esto, vamos a aprender o quizás repasar, si ya lo sabemos, qué significa ser la iglesia de Cristo. Entonces en el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza para hablar de los creyentes elegidos por Dios, llamados por Él, salvos por Cristo, regenerados por medio del Espíritu Santo, que por medio del Espíritu Santo están unidos entre sí para formar una unidad espiritual que se conoce también como el cuerpo de Cristo.
Esa es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Es esto donde nosotros estamos reunidos? No. La iglesia somos cada uno de nosotros. Podemos hacer iglesias en las casas cuando nos reunimos, en una asamblea, en una reunión para algo específico. Básicamente en griego esa es la palabra. Pero hablando a nivel espiritual, una iglesia es un grupo de hermanos que se reúnen, no importa el lugar, para alabar al Señor. ¿Sí? ¿Amén? Ahora bien, en el sentido total, se reconoce como iglesia universal. ¿Sí? La iglesia universal no es la pared de sufrir. La iglesia universal son todas las iglesias locales. Esto sería una iglesia local, digamos una célula de la gran iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y en este sentido, de iglesia local, es como se utiliza en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra iglesia aparece 114 veces, de las cuales 110 se usa en el sentido de iglesia local, de una pequeña comunidad de creyentes que se juntan para alabar al Señor, para exaltar a Dios. ¿Amén? Ahora bien, ¿qué significa verdaderamente la palabra eclesía? La palabra eclesía, etimológicamente, o sea, la raíz de eso, para que tengamos una idea por qué el Señor nos llama a nosotros iglesia, eclesía tiene dos palabras griegas. Tiene una pequeña palabra que es ek, que significa sacar afuera, y la palabra eclesía, que es llamar, convocar. Entonces, básicamente, la iglesia está llamada o convocada a salir afuera. ¿Les suena familiar eso? El mandamiento de Cristo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Salir afuera. Ahora bien, el apóstol Pedro da un concepto un poco más profundo que solamente salir y evangelizar. La iglesia de Dios fue sacada afuera. Pero vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice: Mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Entonces, esta enseñanza es clara. La iglesia está formada por el pueblo que Dios redimió y que Él mismo sacó de las tinieblas, los sacó de las tinieblas y los puso en su luz admirable. Entonces, Dios, por medio de Cristo, sacó a la iglesia de las tinieblas y la sacó afuera de las tinieblas y lo puso en luz. Salud. El apóstol Pablo dice lo mismo en Colosenses 1:13, dice: el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Ahora bien, la iglesia también es un pueblo, de formación divina. Dios es el que constituye la iglesia. Hechos capítulo 15, ¿sí? Hechos capítulo 15, versículo 14, dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Quién toma gente para ser un pueblo para su nombre? Dios, exactamente, ¿sí? Y no hay limitación alguna de razón o condición. Es decir, no es que eligió a una raza específica. No es que los blancos solamente van a ser hijos de Dios. No. Vamos a Efesios, capítulo 2, versos 14 en adelante. Dice: porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Sí? La iglesia también es propiedad divina. Jesús dijo que Él edificaría su iglesia. En Mateo 16, 18, cuando Él está con los discípulos y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí es donde Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, Jesús es el que edifica la iglesia. Y esta iglesia, este cuerpo, es un don que el Padre le dio a su Hijo Jesús. ¿Sí? Vamos a Juan, vamos al libro de Juan, capítulo 6. ¿Sí? Lo leemos para que no quede duda que la palabra de Dios es la que habla por sí misma. ¿Sí? Juan capítulo 6, verso 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el capítulo 17 del mismo libro, versículo 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. O sea, Dios Padre le dio la iglesia a Cristo. Además, la iglesia es un cuerpo espiritual del que Cristo es la cabeza. Eso lo vemos en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Ahora bien, 1 de Pedro capítulo 1, ¿sí? Esperen que se me perdió Pedro a mí. Ahí está. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, por amor de vosotros. Ese pasaje, mis hermanos, nos muestra que la iglesia es un pueblo adquirido por Dios y fue pagado con un precio. El rescate de la iglesia fue nada más ni nada menos que la vida del Hijo de Dios. La vida de Jesús fue entregada en sacrificio y eso hizo posible que la penalidad del pecado de la persona que Él salva quede en Él. ¿Sí? Cristo cambió nuestro lugar. El castigo que nosotros merecíamos lo obtiene Él y la vida que Cristo merecía, la obtuvimos nosotros. ¿Sí? Dios no hizo el pago del precio de esa redención con cosas corruptibles, con cosas que después pierden el valor, sino fue con la sangre preciosa de su Hijo. Entonces, esa es la iglesia, una iglesia que fue comprada por la sangre de Jesús. El capítulo 1, versículo 2 de 1 de Pedro nos dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Sí, ese texto nos enseña que la iglesia fue salvada, fue santificada para salvación. Esa es la esperanza, como hablamos en la introducción, ¿se acuerdan? La esperanza del creyente es esperar la venida del Señor Jesús otra vez. Amén. Entonces, y vemos que las tres personas de la Trinidad intervienen en el proceso de salvación. ¿Sí? Por ejemplo, el Padre interviene en la elección de los creyentes. Efesios 1:4 nos dice, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? No quiero decirlo mal. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Dios desde antes de la fundación del mundo ya eligió a
sus escogidos. Ahora, la obra del Espíritu Santo nos conduce a la obediencia, ¿sí? Es imposible que el hombre que no haya sido regenerado por el poder de la palabra de Dios obedezca a Dios. Pero el hombre que sí fue regenerado obedece la palabra de Dios, como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, etcétera, etcétera. Pero la obra redentora del Hijo, el sacrificio de Cristo, purifica al creyente para poder capacitarlo para servir a Dios Padre. ¿Sí? Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Sí? Ahí lo vamos a leer para que vean que la palabra de Dios dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces la iglesia también es un cuerpo de creyentes que descansa en la esperanza, sí, y la grandeza de esa esperanza es común para todos. Porque no se trata de cosas que van a venir, sino nuestra esperanza descansa en una persona. Colosenses 1:27 que dice: Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. ¿Sí? La gloria de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Cristo es la gloria de la iglesia. Entonces la seguridad de la iglesia es el poder de Cristo. Lo que a los ojos de la humanidad, de los hombres por ahí tiene poco interés, que se van a juntar estos locos dentro de ese lugar ahí a cantar, a escuchar, que hablan de Dios, lo que para el mundo es insignificante, para los ojos de Dios, no. Ahora bien, ya creo que entendimos un poco qué es la iglesia. Vamos a ver cómo sigue el texto. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces el texto nos sigue diciendo que la iglesia es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y eso nos muestra también la intimidad que hay entre el Padre y el Hijo. Pero también es algo importante, el nombre en el Señor Jesucristo nos muestra tres cosas importantes acerca del Hijo. ¿Sí? La palabra Señor nos recuerda que Él es el verdadero Dios, ¿sí? A quién pertenecemos y a quién servimos. El título Señor, ¿sí? Kurios en griego, Adonai en hebreo, era el título que se le daba a Dios, a Jehová. El Salmo 8, versículo 1, dice Jehová el Señor, o el Señor Jehová, algo así, no lo vamos a buscar para no perder tiempo. Pero entonces, para los judíos decir que Jesús era el Señor, pegaba fuerte, porque estaban diciendo que era Dios. Estaba diciendo que era Dios. Pero era el hijo del carpintero. ¿Qué va a ser Dios este hombre? Entonces, el título Señor para los judíos era importantísimo y por eso despreciaban a Jesús. La palabra Jesús quiere decir Salvador, ¿sí? En Mateo 1:21 fue el nombre que el ángel le dijo a José que le pusiera, porque iba a salvar al pueblo de sus pecados, ¿sí? Y Cristo, básicamente esto quiere decir el ungido, ¿sí? Es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Lo que en el Antiguo Testamento los hebreos llamaban Mashiach, ¿sí? El Mesías, el que ha de venir, los griegos le decían Christus. Es la misma palabra traducido a otro idioma, es el mismo significado, ¿sí? Es nuestro profeta, sumo sacerdote y rey. John MacArthur dice, con respecto a esto, dice: como los primeros convertidos de Pablo fueron judíos,
él se propuso dejar muy en claro que esta iglesia no era una asamblea de judíos, sino más bien una congregación de fieles, sean judíos o gentiles, que se reunían en el nombre de Jesús y que Jesús era el Hijo de Dios y también es Dios, Él es el Señor y es el Mesías. Amén. Entonces el verso finaliza con la famosa frase, gracia y paz sean a vosotros de Dios. Gracia y paz. Acá vemos el primer deseo de bendición. Esto es una bendición, o una doble bendición podríamos decir. La gracia es el regalo inmerecido de Dios que nos da para la salvación, como dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Todo lo alcanzado en la experiencia de la salvación, todo lo que nosotros experimentamos, y aún la salvación misma, es gracia de Dios, porque no lo merecíamos, no lo merecemos. Tampoco hoy, siendo cristianos, hacemos méritos para merecer la salvación. Es gracia de Dios. El segundo elemento que tiene este saludo es la paz. Entonces, la gracia es la causa del bien, ¿sí? Y la paz es el disfrute de la experiencia cristiana. La gracia trae paz a nuestras vidas, ¿sí? La gracia, entre tantas cosas que nos da el Señor, trae paz. En otras palabras, la gracia es la fuente y la paz es el resultado de los dones de bendiciones que Dios manda a su pueblo. ¿Amén? Para finalizar ya, el teólogo William Hendriksen dice, esta paz es la sonrisa de Dios que se refleja en el corazón de los redimidos, la seguridad de la reconciliación mediante la sangre de Cristo y la auténtica integridad y prosperidad espiritual. Es la gran bendición que Cristo otorga a la Iglesia mediante su sacrificio expiatorio y que sobrepasa todo entendimiento. Entonces el deseo de la gracia y de la paz son orientados hacia los creyentes y significa que el deseo de bendición es para cada uno de los creyentes de Tesalónica. Pero también, individualmente, cada cristiano, hoy, nosotros, somos objeto de ciertas bendiciones mediante la gracia de Dios, ¿sí? No es menos cierto que la iglesia en general es bendecida, pero la iglesia es bendecida a través de la bendición personal de cada individuo. Pues recuerde que la iglesia, ¿quién es? ¿Es esto? No, la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios bendice a cada uno, a cada individuo, en realidad está bendiciendo a la iglesia. Dios bendice a cada uno. Él desea que la gracia y la paz sean a cada uno de nosotros sin excepción. Amén. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Oh Dios Santo, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos oyentes, Padre, que podamos vivir como iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. En tus manos nos encomendamos. La gloria sea a ti, a tu Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.